Suya es toda la gloria, amén. Suyo es todo el honor. Cantamos esos cantos que hablan de quién es nuestro Señor. A veces son imparables, ¿no? Podríamos seguir cantando y repetir y todavía Dios de lo imposible, porque no basta un par de veces, un par de minutos para cantar de quién es nuestro Señor Jesús. Pero bueno, como bien decía Víctor, hay que dar oportunidad a lo que sigue, porque cuando conectamos con Dios por medio de la alabanza, Él también se manifiesta por medio de su palabra, su toque, su consejo. A veces ni siquiera son las palabras específicas que se predican aquí, sino lo que Él habla a tu corazón. Y creo que esa sería la pregunta, ¿no? Cuando estás buscando realmente caminar con fe, vivir con fe, la pregunta sería: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Si estamos escuchando, la fe habla de poner nuestra confianza en Dios y escuchar su voz. Y hoy quiero hablar un poco de la fe que discierne la voz correcta y se encuentra con Cristo. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14, para empezar. 14, versículo 12. Ya está en la pantalla. No sé si lo alcanzan a ver todos en la pantalla o ahí en su Biblia, si la tienen en su mano. Quiero que esta vez lo leamos todos juntos, ya que es un solo versículo con el que quiero empezar. Un versículo, pero muy potente. Ahorita van a ver. Vamos a cantarlo, y digo cantarlo porque quiero que lo leamos cantadito, así como en la primaria, para que todos lo leamos parejito, conforme a la traducción que está en la pantalla, y así con ese cantadito de que todos en coro decimos lo mismo, con el fin de seguir al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Así de, hay caminos que al hombre, como escuela, pero con el fin de que todos estemos al mismo tiempo. No le metas de tu feeling. Dice ahí Proverbios 14, 12, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y es un versículo muy potente, por eso nada más dije, ay, si le meto más, capaz que ya no aguantamos la prédica, porque este versículo es peligrosón en el sentido de que si no ponemos atención bien a lo que dice la Biblia, podemos dirigir nuestros pasos completamente a otro lado. Porque aquí el versículo que habla Proverbios no dice, si hay un camino que te parece tenebroso, si hay un camino que parece malo, si hay una decisión que parece incorrecta, si hay algo que se ve oscuro, si hay algo en mis caminos que los hace verse malos, ten cuidado. No. Dice aquí que hay caminos que parecen rectos, parecen buenos, parecen lo mejor, parece sabio, parece lógico, parece lo más maduro. Pero, dice este versículo, que no nacen del corazón de Dios. Y aquí es donde entra la fe. Porque la fe, como bien hemos predicado y hemos escuchado, hemos estudiado, no se trata solamente de decir tengo fe, creo en Dios. Se trata de decir voy a caminar en el propósito de Dios. Le creo a Él, le tengo fe a Él. Ese es el porqué de la fe, no en mi cultura, no en lo que la voz de los caminos me hacen parecer que son rectos, ¿no? Porque hoy en día hay muchas voces, muchas opiniones, muchas direcciones que podemos tomar. Pues si no es por aquí es por allá, y si no es por allá es por acá. Parece que hay muchas opciones, pero no mi cultura, no la tendencia, no la emoción, sino la voz última que escucho antes de tomar una decisión es la voz de Dios. Y yo creo que la voz de Dios es a la cual nosotros que estamos aquí reunidos le queremos poner atención, ¿no es así? Por eso venimos, queremos escuchar la voz de Dios. Y yo creo en la voz de Dios. ¿Tú crees en la voz de Dios? Entonces di conmigo, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y el camino parecía recto para el proverbista, ¿no? Parecía bueno,
parecía que estaba bien, y ahí es donde está el gran peligro de tomar decisiones, porque parece que están bien, parece sano, parece que tiene justicia, parece recto, parece bueno, le estoy echando ganas, es con esfuerzo, es con amor, estoy haciendo lo que nace en mi corazón, parece recto, pero no precisamente es lo que nace del corazón de Dios. Y hoy quiero contrastar dos historias de la Biblia, porque la Biblia, como en Proverbios, nos enseña principios, ¿no? Hay caminos que parecen rectos, pero no lo son para Dios, ¿no? La sabiduría es el principio del temor de Dios, Proverbios. Pero la Biblia no solamente nos enseña proverbios o nos enseña principios divinos así tal cual a secas, sino que a través de sus historias, de los personajes, de las cosas que pasaron durante siglos, décadas, milenios, nos hacen abrir los ojos para aprender el plan de Dios. Por eso tanta sabiduría en la Biblia. Y voy a contrastar dos historias. La primera está en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Y no la voy a leer toda, pero me voy a referir a todo el capítulo. Así que si lo quieres tener por ahí en tu Biblia, te aconsejo que lo leas en tu casa. Y quiero retomar un poco de lo que ya veníamos aquí platicando, si tú recuerdas, hace algunas semanas, incluso meses. Hablábamos de cómo David fue formado en su carácter, en el corazón, en su vida. Después, con fe, aunque no ve el templo construido, da todo de sí mismo y de todas sus cosas para que se construya el templo que luego le hereda a Salomón. El proyecto del templo, Salomón adquiere el reinado, se hace el rey, el famoso sabio Salomón. Tal vez algunos hayan escuchado el sabio Salomón. Predicamos ya de aquí eso, estoy dando un resumen de los últimos como 5 o 6 meses. Y la sabiduría de Salomón iba más allá de la humana porque Dios se la dio. Venían del norte, del sur, del este y del oeste, príncipes, reyes, reinas a escuchar su sabiduría. Juzgaba con justicia, con sabiduría, con entendimiento. Venían los sabios a escuchar sus hipótesis, sus tesis, sus propuestas, sus conclusiones. Escribe él sus conclusiones en el libro de Eclesiastés, en Proverbios, en Cantares. El sabio Salomón, paz en su tiempo, no hubo guerra, hubo prosperidad. Dice que la plata, fíjense, y creo que ya sí lo dije en alguna prédica, era tan común como las piedras. Imagínate a los israelitas de aquel entonces agarrando un trocillo de plata y aventándolo al río, haciendo patitos, jugando. Era tan común la plata como las piedras, dice la Biblia. Había oro en abundancia. ¿Por qué? Porque David, el rey David, sembró oro, ¿no? Y cuando siembras cosechas. Y él sembró oro, sembró mucha riqueza. Y el pueblo en el tiempo de Salomón, su hijo, cosechó grande bendición. Y yo prediqué un poco de lo que la sabiduría de Dios nos enseñaba a través de Salomón. Pero ahora, retomando todo esto que hemos venido platicando de caminar con fe, pero que del carácter de Dios se forma desde adentro, veía que el rey Salomón no fue capaz de dar un legado a su siguiente rey. Y en el capítulo 12 de Primero de Reyes es lo que pasa. Muere Salomón. También envejece, desde el capítulo 11, muere, y su hijo Roboam asciende, o se supone que va a ascender al trono. Roboam, hijo de Salomón, creció escuchando a papá sabio, escuchando las leyes de Moisés, escuchando la interpretación de las leyes, porque su papá era muy sabio, viendo cómo se juzga con justicia al pueblo, viendo cómo se administra una nación con sabiduría para que haya paz, para que haya acuerdos internacionales, para que hubiera prosperidad. Roboam creció con eso. Y él va a ascender al trono, y con todo eso él sube al trono, y el día que lo van a coronar rey, el pueblo o los representantes del pueblo, en teoría representantes del pueblo, no, los diputados, los regidores, los senadores, la gente que estaba ahí, le dice: Roboam, ya vas a ser el rey, pero queremos, antes de coronarte, pues pedirte que seas un poco más blando que tu papá, porque Salomón, el rey, todos están en Primero de Reyes 12, era muy duro. O sea, sí nos fue bien, hubo paz, hubo prosperidad, pero nos puso muchos impuestos, nos puso muchos trabajos duros. O sea, era estricto. Ya vivimos en prosperidad, ya vivimos en paz. Quisiéramos que en tu nuevo reinado aligeraras la carga del pueblo que trabaja por ti y para Dios.
Entonces Roboam, hijo de Salomón, el sabio, va y le pregunta a los antiguos consejeros de su padre, va y le pregunta a aquellos ancianos: ¿qué debo hacer? El pueblo me está demandando que afloje, que sea un poco, pues no sé, compasivo con ellos con respecto a lo que hacía mi papá. Y entonces los sabios de antes, los consejeros de su papá, le dicen: deberías hacerlo, Roboam, deberías aflojar un poco la carga, bajar los impuestos, el pueblo vive bien, estarían súper contentos, entrarías con el pie derecho y el pueblo te amaría el resto de tus días. Serías el rey que, además de tener próspero al país, lo tiene contento y descansado. Pero Roboam escuchó el consejo de los sabios y luego se fue a pedirle consejo a sus cuates, dice la Biblia, versículos más adelante. Dice que se fue con los que eran de su generación, los que crecieron con él, los que tenían su edad. Y les dice: oigan, ¿qué creen? Pues ya soy yo el rey, ¿no? Como bien saben, no, sí, ahora ya se va a armar. La nueva generación llegó para reventar. Y estaban bien motivados y les dice a sus amigos: ¿ustedes qué creen que debería hacer? Porque me están pidiendo los representantes del pueblo que aligere la carga, que baje los impuestos. Y sus cuates jóvenes de su edad dicen: no, mira, lo que tú debes hacer es decirles con estas palabras. Ahí les dejo de tarea que lean 1 Reyes 12. El dedo meñique de mi mano es más grueso que la cintura de mi papá. Yo voy a ser mucho más duro, más fuerte. Y si él los puso a trabajar, machín, no tiene idea cómo los voy a poner a trabajar yo. Yo voy a reinar con más dureza y con la espada, con la vara, o con, ahí hay varias traducciones, lo puedes leer, hablando de que iba a ser como un capataz. Eso le dijeron sus cuates. Entonces, él escuchó el consejo de los sabios antiguos y él escuchó el consejo de sus amigos nuevos o sus amigos de toda la vida. ¿Qué hizo él? No sé si ya conocen la historia. Él, después de 3 días, se acerca al Senado, a los regidores, a la gente que representaba al pueblo, y le dice: ya tengo una decisión que voy a hacer. Escuché a los consejeros sabios de mi papá, pero también escuché a mis nuevos consejeros, la nueva generación. Y entonces le dicen: ¿cuál es la resolución? Y Roboam les dice, como que se le hicieron más imponentes esas palabras, y levanta su dedito. No era el intermedio musical para los de la banda. Era: la cintura de mi padre era más delgada que mi dedo meñique, comparado con lo robusto y fuerte. Y les empieza a dar el sermón que le dieron sus amigos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Tal vez tú no conozcas mucho la historia. Para los que no han leído mucho esto, les quiero platicar. Tal vez algunos ya saben, pero para poner a toda la iglesia en contexto, a raíz de este evento se rompe el reinado de Israel, se quiebra, se divide, y hasta tiempos de Jesucristo se había dividido el pueblo. No se llevaban unos con otros, había pleitos entre ellos. A partir de este momento hubo guerras, hubo conflictos, hubo invasiones, hubo deportaciones, hubo torturas. A partir de ese momento hasta 1942, me parece que fue la independencia del pueblo de Israel, miles de años después, volvieron a ser un solo pueblo, porque a partir de ese momento dijeron los representantes del pueblo: pues no vas a ser nuestro rey. ¿Quién te dijo que por ser hijo de David vas a ser el rey? Por ser hijo de Salomón, del linaje de David. ¿Quién te dijo? O sea, nosotros no votamos por ti. Entonces quitan a Roboam de rey, hijo de Salomón, hijo de David, y ponen a Jeroboam, un sirviente de Salomón, que tenía pues buena fama, etcétera, lo ponen como rey de Israel. Y a partir de ese momento el linaje de David dejó de reinar al pueblo de Israel. Pero como Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa y su misericordia es grande, por amor a la promesa que le hizo a David, el abuelo de Roboam, le mantuvo el reinado de 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín. Entonces Roboam dijo: no, sí soy el rey. Pues serás rey de tu pueblo, le dijeron. Y entonces él reinó nada más Judá y Benjamín, las tribus chiquitas. Se quedó en Jerusalén, levantó las murallas, dijo: no me vayan a atacar. Y desde ese momento guerra Jeroboam contra Roboam y los siguientes reyes por siglos. Siglos. Porque el camino que le pareció recto
a sus ojos, porque la decisión que le parecía más firme, porque el camino que le parecía más sobrio, porque lo que estaba en sus planes, lo que él creyó que era una palabra de liderazgo, lo que él creyó que era un consejo de motivación para impulsar su carrera como rey nuevo, esa misma decisión que le parecía recta no estaba en el propósito de Dios, no era lo correcto. Él creció con Salomón, el sabio, y aún así, buscando la sabiduría con los consejeros de su padre, que eran sabios, prefirió escuchar a los de su generación. Y esa sabiduría la dejó morir, ya no pasar a la siguiente generación. Ya no continuó con el legado de sabiduría. La Biblia dice que rechazó el consejo de los ancianos. ¿Por qué? Pues porque el otro consejo le llenó el oído, le alimentó el ego. Porque nos gusta que nos aconsejen lo que nos gusta escuchar. No, con esto te va a ir bien. Es que tú eres bueno para esto, es que tú eres muy buena para aquello. Hazlo así. No importa lo que digan los pastores, no importa lo que diga la Biblia o lo que digan en la iglesia. Tú tienes este potencial, mira, tremendo. Tremendo, vete por allá. No importa que te digan que hagas o deshagas o que quites esto o que cambies lo otro. Tú puedes arreglarlo. Sí, ¿verdad? Claro que puedo. Es más, debe ser de Dios que esto se arregle. Y a veces Dios no te dijo arréglalo, a veces Dios te dijo déjalo. Pero estamos escuchando lo que queremos escuchar. El problema no fue a quién consultó. El problema no es a quién escuchamos. El problema es qué camino seguimos. Y ahí está la fe. Esa es la fe. Porque aquí estamos todos. Y todos venimos a escuchar consejo de Dios. Estamos leyendo la Biblia, algunos de ustedes van a un grupo de jóvenes o de adolescentes, otros vamos a un grupo familiar, otros van al discipulado, las clases que tenemos aquí a las 11 de la mañana, otros estamos aquí el domingo pero poniendo mucha atención a la palabra de Dios y leemos nuestra Biblia en nuestra casa. Escuchamos, Roboam escuchó el consejo de los ancianos, pero su camino fue el que a él le pareció bien. Y ¿cuántas decisiones se van desencadenando de esto? ¿Cuántas decisiones en tu carrera profesional, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Cuántas decisiones han sido llevadas por lo que alimentó nuestro ego? Sí puedes, por ahí es nuestro orgullo. Hay caminos, dice aquí Proverbios, que parecen rectos, pero nacen del orgullo. Terminan destruyendo lo que Dios quería unir y lo dividen, como el pueblo de Israel. Se dividió el pueblo por completo. Se dividió geográficamente, militarmente, políticamente, espiritualmente, y se hace un desorden. Si lees la Biblia de Primero de Reyes 12 hasta Apocalipsis, el resto de la Biblia es todas las tarugadas que hizo el pueblo de Israel. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Por eso tuvo que venir Cristo cientos de años después. Cientos de años después, tuvo que, más o menos 500 años después de esto. Poco más. Porque de plano lleva error tras error. Porque cuando empezamos a seguir un camino conforme a lo que nos parece bien, es que Dios abrió las puertas. Es que Dios está dándome esta oportunidad. ¿Solo porque lo ves fácil crees que fue Dios? Porque todo se te da de manera sencilla, ¿crees que fue Dios? Si bien que escuchaste aquí en la iglesia, que en el micrófono, en tu Biblia, que deberías hacer lo contrario, pero ahí estás, porque crees que Dios te está dando la oportunidad. Me parece recto, es un camino que me parece correcto, no parece malo, realmente creo que está bien, realmente creo que puedo caminar por aquí. Por eso dice Proverbios que leímos 14, creo que está bien, se ve bien, suena bien, y si suena bien, huele bien, me parece bien, debe estar bien. A veces no. Dice que debe ser confiando en Dios. Por eso hemos estado predicando fe en Dios. Porque aunque todo me parezca llevar por un rumbo,
debo confiar en que el propósito de Dios, aunque parezca contrario, aunque esa puerta parezca cerrada, aunque ese camino sí se vea oscuro porque no sé a dónde me lleva, pero si es donde Dios me mandó caminar, voy a caminar ese camino. Ese camino me va a hacer llorar tal vez, ese camino me va a hacer doblarme de rodillas, ese camino tal vez me va a doler, me va a lastimar, porque tengo que dejar cosas, pero si tengo fe en Dios, sé que aquel que me amó me va a llevar al mejor propósito que alguien pudo tener para mí en toda la eternidad. Fe en Dios. No creo en Dios, sí, pero sigo haciendo lo que se me pega a mi gana. Yo le digo a la gente que me pide consejo, jóvenes, adolescentes, adultos, como ya tengo mucho tiempo, no soy tan viejo, pero tengo mucho tiempo viendo cómo pasan los años a través de los ministerios y las vidas de las personas. Más de 20 años trabajando con grupos. Les digo a los que les doy consejo, algunos si me han pedido consejo, se me han acercado a platicar, sabrán que les digo, mira, nosotros los pastores no les damos órdenes a nadie, no buscamos obediencia. Aconsejamos y en nuestra experiencia lo que Dios nos muestra es una cosa. Y yo les suelo decir, mira, te voy a decir, pero la verdad yo sé que vas a hacer lo que tú quieras. He aprendido a no frustrarme porque tanta gente que hemos aconsejado y el consejo se lo pasan por un oído y le sale por la nariz, ni siquiera les llega al otro. Así lo hemos visto por muchos años. Y la gente pide consejo, como Roboam. Y yo les digo, sí, te vamos a decir lo que Dios nos muestra, pero al final la decisión es tuya. No te voy a obligar, aquí no te obligamos, no buscamos tu obediencia, te aconsejamos, pero al final sabemos que tú vas a tomar la decisión y van a hacer ustedes lo que quieran. Casi siempre mi esposa y yo así les decimos, porque tienen que saber que aunque uno les aconseje, la decisión es de la persona que escucha el consejo, ¿no? Porque fue lo que hizo Roboam, se acercó a los ancianos, a los sabios, denme un consejo. Sí, y los sabios le dijeron, pues haz esto, pero él hizo lo que se le pegó su gana. Pero qué bonito es porque también vemos a muchas personas, desafortunadamente son menos, pero también las hay, y también son varias, que les dices, mira, Dios nos muestra en su palabra esto, o podemos ver a través del Espíritu Santo tal cosa, y te hacen caso, pero así, y ves cómo se va para arriba su matrimonio, cómo se va para arriba su vida, cómo Dios bendice su camino en el mediano largo plazo. No suele verse de inmediato, te lo aseguro, pero en el largo plazo sí. El consejo es algo que hoy en día se da muy barato. Se da muy barato, no lo recibas de cualquier persona. Hoy todo el mundo tiene una opinión. Hoy todo el mundo es lo más barato que hay. Todo el mundo opina y si tienes 3 likes ya crees que tu opinión tiene razón, ¿no? Pones un comentario y tienes una idea y ya porque tienes 3 pelados que te siguen ya crees que la idea es verdadera, por el amor de Dios. O peor aún, ni siquiera fue tu idea, fue la idea de alguien más, pero como ves que tiene muchos likes, crees que la idea es real. ¿Crees que su forma de explicar ese punto es verdad? Hay muchas opiniones, desde las más ridículas hasta las más tontas. Todas esas son gratis. Las opiniones que realmente valen, las que cuestan, son las que te llevan al arrepentimiento, las que te llevan a tú cambiar, no a quejarte del resto del mundo, las que te llevan a conocer a Cristo. Y ese es el contraste que quiero hacer con otra persona en el Nuevo Testamento, otro personaje de la Biblia. Dejamos a Roboam un ratito en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, y quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 8. Si abres tu Biblia en Hechos capítulo 8, verás que te habla de la muerte de Esteban, verás que te habla del brujo Simón y verás que te va a hablar de que se esparcen los discípulos, y casi al final, versículo 26, 27 más o menos, te habla de el eunuco etíope, y es de quien quiero hablar. Y te digo todo esto porque no voy a leer tampoco todo el capítulo, pero sí voy a hablar de él. En el capítulo 8 de Hechos vemos que los apóstoles habían sido esparcidos porque Saulo de Tarso los estaba persiguiendo para matarlos. Habían matado a Esteban y Saulo tenía derecho de ir y perseguir a los cristianos. Sacaba a las mujeres, a los niños y a los hombres que osaban decir que creían en Jesucristo y los sacaban de su casa, ya sea para apedrearlos, para encarcelarlos, maltratarlos, hacerlos decir que no creían en Jesús. Entonces los discípulos se esparcen,
con algo de miedo, claro, pero también con el poder del Espíritu Santo, y se esparcen a seguir predicando el evangelio. Unos se van a Samaria, otros se quedaron en Judea, otros se fueron a cualquier parte que se les ocurrió. Felipe es puesto por el Espíritu Santo en el camino donde iba pasando un etíope, quiero decir extranjero. Este eunuco no era israelita, no era del pueblo de Israel ni cercano, era un extranjero que no creció como Roboam, no creció escuchando la ley de Moisés, no escuchó la sabiduría de Salomón, no creció en un hogar, en un reinado, en un palacio donde las decisiones eran justas y correctas como lo hizo Roboam. Este hombre creció lejos de todo lo que podía llevarlo a Dios. El eunuco etíope no era ni siquiera israelita, no creció en el templo, pero leía la Biblia. Dice aquí Hechos capítulo 8 que él iba leyendo el libro del profeta Isaías. Dice por ahí del versículo 30 31, me parece, que Felipe se da cuenta porque el eunuco estaba leyendo en voz alta Isaías 53. Y estaba el eunuco en su carruaje, iba leyendo en voz alta. El siervo sufriente, como cordero al matadero fue llevado, enmudeció su boca y no puso oposición. Estaba hablando así, leyendo Isaías 53. Bueno, aquí todavía no dice que era Isaías 53 porque todavía no se capitulaba los profetas, pero tú y yo sabemos que era Isaías 53. Estaba leyendo Isaías, dice el eunuco, y Felipe, que pasa por ahí y lo escucha en voz alta, le dice: eunuco o etíope o camarada, como sea, dice: escucho que lees el profeta Isaías, ¿entiendes lo que lees? Y dice el versículo 30 que le dice el hombre, Felipe al hombre: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y versículo 31 le dice el etíope a Felipe, le dice: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir con él al carruaje a que le explicara. Y si tú sigues leyendo verás que Felipe le explica, porque el etíope le dice: ¿qué dice el profeta Isaías? ¿Está hablando de sí mismo como una oveja que va al matadero? ¿Está hablando de un rey, de otra persona? ¿Qué está pasando? Y entonces Felipe no le explica teológicamente, no le explica socialmente, no le explica culturalmente, diciéndole: bueno, es que los israelitas creemos en esto. No. Aquí le dice Felipe: este versículo, esta parte que estás leyendo tú, habla de Jesucristo. Habla de un hombre que no hace mucho hizo milagros, proezas, habló con amor, habló de perdón, y aún así lo crucificaron, lo mataron. En una cruz romana fue torturado. Yo lo vi, dijo Felipe. Él era testigo ocular. Yo lo escuché, yo lo conocí, yo lo toqué. Ese Jesús que fue crucificado se levantó de la tumba al tercer día. Resucitó con gran poder. Ya ni podíamos tocarlo porque estaba con un cuerpo glorificado, iluminaba su rostro, traspasaba las paredes. Se resucitó como alguien espiritual, algo nuevo. Lo vimos ascender al cielo. Y aunque fue un siervo sufriente, aunque se fue como oveja al matadero, se levantó como un león y ahora reina en el cielo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Le dice Felipe al eunuco, al etíope: por amor a ti. Porque si no, no hubiera habido forma de que un extranjero lo conociera. Porque si no, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra forma de vivir nos hubiera alejado tanto de él que hubiera sido imposible llegar a la gloria de Dios. Pero si tú crees en este Cristo del que te hablo, serás salvo tú y tu casa. ¿Y saben qué hizo el etíope? Creyó en Jesús. Dijo: creo en Jesús. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, le dijo Felipe. Arrepentirse significa decidir caminar en un sentido opuesto al que te parecía correcto. Ese camino que te parecía recto ya no es el que vas a seguir. Yo te estoy parafraseando todo esto. Lo que verás es que dice la Biblia que el etíope se arrepintió. Y también dice el versículo siguiente que se bautizó en agua. Que iban pasando el carruaje, y es el famosísimo versículo para algunos tal vez que han escuchado, que pasan por un lugar que hay agua, un lago, no sé, un bordo, lo que sea, y le dice a Felipe: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. No sé si han escuchado esa historia. Y entonces Felipe le dice: pues nada,
Así que se bajaron, bautizólo. Y dice la Biblia que oró por él Felipe y el Espíritu Santo cayó sobre el etíope, un extranjero que fue bautizado y lleno por el Espíritu Santo. Y entonces, una de las pocas veces que la Biblia habla de esto, dice que Felipe fue transpuesto, desapareció. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó mucho más adelante a otro pueblo. Ahí les dejo de tarea Hechos 8 para que vean el poder que trae la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre Roboam y el etíope? Cuando reconoces con humildad que necesitas que alguien te enseñe y estás dispuesto a que ese consejo confronte tu vida, tus creencias. Lo que para ti antes era tu propósito o tu estilo de vida es retado. Ese es el consejo que viene de Dios, pero no nos gusta. A Roboam le dijeron: es que tienes que cambiar la forma de gobernar. Y el pueblo va a ser uno solo, va a consolidarse. Pero él decidió ir por el camino que a él le parecía recto. El eunuco dijo: yo no conozco mucho de la ley del Señor. Pero dice la Biblia que se arrepintió, lo que significa que dijo: pero ya no me interesa lo que yo creía, ahora quiero creer en ese Jesús del que me hablas. La voz de Dios, el consejo de Dios te lleva a arrepentirte, te transforma, te cambia y te lleva a Cristo. Siempre te lleva a Cristo. Él no tenía una herencia espiritual como los judíos, que ya tenían todo el conocimiento según ellos de Dios. El etíope no tenía eso, creían en dioses múltiples. Los etíopes en aquel entonces hacían cada cosa rara. Pero Felipe no se desvió del mensaje. Utilizó el mensaje de Isaías que estaba leyendo el etíope y lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a la crucifixión, lo llevó a Cristo. Porque el mensaje de Dios siempre te lleva a Cristo. Porque la pura información no es revelación. Y yo he hablado de esto varias veces. Incluso una vez prediqué totalmente de esto, de que no es suficiente solo con leer la Biblia. Ahí está el mensaje en YouTube, en Spotify, en Facebook. Lo puedes buscar así. No es suficiente leer la Biblia, hay que entenderla. Por eso venimos más seguido, para empezar a escuchar los contextos, las historias completas, ver qué capítulo leer. Vamos a las clases, a nuestros grupos, hacemos cosas. Y aquí vemos que tenía información, pero no tenía la revelación. Y la Biblia no es lo mismo leerla nada más que someterte a lo que dice la Biblia. Porque hay gente que la usa para confirmar lo que quiere hacer. Me parece recto este camino y la Biblia dice que todo lo que haga me irá bien. La Biblia dice esto y hasta usan la Biblia. Hay quienes no, pero hay quienes sí. Pero el corazón humilde dice, como el del etíope: enséñame, es que no entiendo, es que necesito consejo. Roboam buscó la confirmación de lo que él quería, estaba bien. Y si se fijan, Roboam buscó validación. Quiero saber cómo puedo ser el mejor rey, qué me conviene para mi nueva posición, qué me conviene para esta nueva etapa de mi vida, para el reinado. Cuando tú pides consejo buscando validación, ya empezamos mal. Cuando nos acercamos a Dios pidiéndole que nos hable, pero queremos que valide lo que estamos haciendo, que confirme que lo que estamos haciendo está bien, ni siquiera vamos a escuchar su voz. Porque ya desde el primer momento estamos diciendo: yo tengo la respuesta que quiero que me des. Y no es así. No, la verdadera fe en Dios es: no quiero tener razón, no me interesa tener razón, me interesa seguir tus pasos. Cuando tú te acercas a Dios y le dices: Dios, tengo este plan, tengo este proyecto, me has puesto esto en mis manos, ¿qué voy a hacer? Dios no busca corazones que le digan: Señor, yo sé lo que tengo que hacer, solo dime si sí o si no. ¿No? Y casualmente siempre escuchamos que sí a lo que nos conviene, ¿no? Dios se agrada, dice la Biblia, del corazón contrito y humillado. Señor, no quiero tener razón. No quiero ser el bueno en esta historia. No me importa si tengo que arrepentirme porque lo vengo haciendo mal. Quiero que tú guíes mis pasos. Eso es fe en Dios. Me parece correcto este camino, pero porque yo veo con estos ojos terrenales. Dios, enséñame, muéstrame tu camino.
pero es que esta situación va a hacer que me peleé con mis papás, pero es que esta situación va a hacer que tal vez me corran del trabajo, pero si hago esto ya no voy a tener la aprobación de mis colegas, pero si hago esto otro ya no voy a ganar tanto dinero, pero si hago esto otro voy a sufrir, va a sufrir tal persona. Ten confianza en Dios. Hay caminos que duelen, pero Dios tiene un propósito perfecto, y si el camino es de Él, tal vez ese dolor solamente es una podadita para que haya fruto, para que haya bendición. Toda sabiduría que viene de Dios termina en Cristo. Si ese consejo que tú estás recibiendo de parte de quien sea no te lleva a acercarte más a Jesús, no es de Dios, no es un consejo de Dios. Felipe no dio una opinión, nada más: si te gusta Etíope, dale like y comparte. No, él le habló de Jesús y lo llevó al arrepentimiento. Les digo que por eso hay gente que ya luego ni nos quiere pedir consejo, porque siempre no sé qué dirán. Bueno, yo sé que aguanta aquí, me refiero a los de las 9 que vienen más temprano, que no aguanta nada, porque vienen a pedirme, a platicarme algo y siempre se las regreso, ¿no? Siempre, a este pastor uno va a decirle algo y siempre uno termina regañado de decir, porque generalmente nuestro consejo es: bueno, no podemos hacer nada por nadie y todo el mundo, pero tú puedes hacer algo. Si a mí te me acercas a decir algo, siempre te voy a decir lo mismo. Ok, esta situación es real, tienes razón, esto está pasando, pero en tus manos está hacer esto otro. ¿Cómo reaccionas tú? Es lo que hoy podemos cambiar. Cambia la forma de ver esta situación y dirígete a Cristo. Arrepiéntete de lo que tú has hecho mal, porque todo consejo que viene de parte de Dios te debe llevar al arrepentimiento y acercarte a Jesús. Si no te lleva a Cristo, no es la voz correcta. La sabiduría humana puede ser fuerte, contundente, parece sabia, parece liderazgo, parece motivante, parece bueno, pero la sabiduría de Dios transforma el corazón. Te cambia aunque te duela, pero cuando le das el tiempo suficiente al Señor, dices: cuánta razón tenía mi Padre. ¿Sabes cómo podemos confirmar nuestros pasos con fe en Dios en lo que aún parezca un camino, no sé, dudoso y no el que nos parece correcto? Basados en el amor. ¿Cómo podemos obedecer a Dios cuando entendemos cuánto nos amó Él, cuánto nos ama Dios? Cuando puedes comprender que Jesucristo vino nada más para que tú no tengas que sufrir un castigo eterno, y Él pagó en su carne propia el pecado, el precio de tu maldad, el precio de nuestra culpa, y lo pagó, Él lo asumió en su cuerpo humano. Y entiendes cuánto te amó Él y que lo hizo solo por amor, sin cobrarte nada. Entonces tú puedes decir: a mí este camino me parece recto, mis amigos me dicen que haga esto, mis familiares me dicen que haga lo otro, pero creo que nadie de ellos me ama como me amó Jesús. Estoy seguro que el camino que Él me dice debe llegar a un mejor lugar, porque Él me ama más que todos ellos juntos. Porque le pedimos consejo a veces a la gente que creemos que nos ama, ¿no? O si nos ama, al abuelito, a los papás, pues claro, yo entiendo todo eso. A tus amigos, que tanto nos queremos entre amigos. Pero si no es la voz de Dios, no la sigas. No camines en el camino que te traza la cultura, que te traza la tendencia, que te trazan las modas. No camines ese camino. Solo llega a banalidad y a muerte al final. 2 que 3 logros terrenales y se acabó, sin un propósito eterno. Buscas personas que te digan lo que quieres oír, pues tal vez por eso no las encuentras aquí. O buscas personas que te digan lo que Dios dice de ti. Te confrontan a través de la Biblia. Tu fe depende de algo que parece lógico, entonces ya no es fe. Fe es: esto no me parece lógico, esto me parece extraño, esto no estoy seguro de cómo va a suceder, pero creo en Dios. Eso es fe. Caminamos por fe. No es cuestión de cuánto sabes de la Biblia, como el etíope: ya leí esto de Isaías varias veces y no entiendo. Es cuestión de qué tan enseñables somos. Necesito aprender.
El etíope era adulto, era maduro, no era un niño. Aquí hay muchos jóvenes entre ustedes, entre nosotros, voy a decir. Habemos, ¿no? Habemos jóvenes. Y escuchamos el consejo de los más jóvenes que nosotros todavía, de nuestra generación, o de aquellos que Dios ha usado comprobadamente para que guíen a esta generación y a las siguientes. Y adultos también. Roboam tenía más de 40 años cuando asumió o iba a asumir la corona. La asumió a medias, menos que medias. Tenía más de 40 años. El etíope era también un adulto mayor. No solo es para los jóvenes. No le estoy diciendo a los jóvenes háganle caso a los viejos, no. Es un mensaje para mí, para ti, para toda la iglesia. Debemos escuchar la voz de Dios, el consejo sabio, aquel consejo que nos confronta con la Biblia, que nos confronta con Cristo y que siempre nos lleva a arrepentirnos. Porque si hay que mejorar algo, si estamos buscando un camino, si estamos buscando una meta, un propósito, seguramente algo hay que modificar. Entonces siempre debe haber arrepentimiento. Algo que Roboam no hizo. No quiso cambiar la forma de gobernar. No quiso arrepentirse. Algo que sí hizo el etíope, se arrepintió y empezó a caminar, ahora siguiendo a Cristo. Pero qué tan enseñables somos ahora. Como todo mundo tiene opiniones validadas por sí mismos o por sus 3 pelados likes, ya con eso creemos que nuestras opiniones son más valiosas que lo que Dios nos enseña, que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta. Por eso les digo, léanse Hechos 8, léanse Primero de Reyes 12, el 11 desde que muere Salomón, el 13, para que vean lo que les digo que es verdad. De que no es el pastor aquí platicándoles una historia que se inventó. ¿A poco creen que tanto detalle me lo inventé yo? Está aquí escrito. Y aún así, créeme que aunque yo esté aquí parado y ya haya leído esta parte de la Biblia muchas veces, porque lo he hecho muchas veces, todavía le digo a Dios, enséñame cada que leo. Yo les decía a los chavos de la alabanza el miércoles, yo leo la Biblia y digo, Dios, muéstrame. No puedo leerla y pasar por alto. Necesito agarrar algo. Necesito entender, Dios, tus caminos y después compartírselo a la iglesia y ser enseñable. Aunque yo estoy predicando aquí la Biblia y tal vez la he leído un poquito más que algunos acá, tal vez no. Yo tengo que ser enseñable y decir, Dios, y si me equivoco, ayúdame a corregir. Y corregiré aquí en el altar. Léete Primero de Reyes, léete Hechos. Y si te dije una mentira, la platicamos. Y si tengo que cambiar, cambio. Hay que ser enseñables. La Biblia es la voz de Dios aquí. La Biblia es la voz de Dios en el presente. Es la voz de Dios en el pasado, en el presente y la voz de Dios de lo que hará en el futuro. Es la palabra de Dios hablándote. Es la palabra más fiel, ¿sí? Hay consejo de los pastores, de los maestros, de aquellos que llevan más tiempo buscando a Dios que tú, tal vez sí. Pero la palabra más fiel es la Biblia. Pues te digo, no te conformes solo con leerla, hazle como el etíope. ¿Qué dice aquí? ¿De qué habla? Qué raro suena esto. ¿Quién me puede enseñar? Y ten la humildad para decirle a alguien, a veces más joven que tú en edad, pero ha leído un poquito más, como Felipe. Tal vez era más joven que el etíope, no lo sé. Pero el etíope dijo, sube aquí a mi carruaje, enséñame, porque yo no sé. Hay 2 caminos. El que parecía recto terminó en división, terminó en catástrofe. Lo más feo que le pudo haber pasado al pueblo de Israel fue esa división. Desde entonces, como te platicaba hace rato, no pararon las guerras, no pararon los pleitos, no pararon las invasiones. No sé si recuerdas que el rey David donó mucho oro, donó mucha plata, bronce, todo este asunto, y Salomón construyó el templo también con oro que puso él, plata, bronce. Dice la Biblia que en el palacio y afuera del templo pusieron un montón, no me acuerdo cuántos, pero ahí dice cuántos escudos de oro. Dice que hicieron escudos de oro y todos estaban así alrededor, un montón de escudos de oro,
que el oro abundaba en esa época. Dice la Biblia que en cuanto los reyes, un rey extranjero, ¿no? Precisamente creo que era etíope, ahí sí no me acuerdo bien, lo voy a revisar, pero uno de los reyes extranjeros que se dio cuenta que Roboam y Jeroboam dividieron el reino, y justo en esa época, en el capítulo siguiente lo puedes leer, primero de Reyes 13 o 14, se dio cuenta que estaban divididos, fue y atacó a Jerusalén, a Judá, y le robó todos los escudos de oro. Todos los escudos de oro se los robó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Roboam? Bajarle 2 rayitas. Tuvo que volverlos a hacer de bronce. Ya no de oro, los hizo de bronce, porque necesitaba los escudos. Porque cuando caminamos en lo que nos parece recto, pero no es el corazón de Dios, vamos degradándonos. Parece que vas bien, pero si pones atención, te vas degradando. Pero si confías en Dios, te humillas hasta lo más profundo. Dios, no soy nada sin ti, te necesito, enséñame. Ya no puedes ir más abajo, ya no te puedes degradar cuando te humillas voluntariamente delante de aquel que es digno de que te humilles de él, porque él es Dios. Entonces ya solo puedes ir para arriba. Entonces ya no te degradas, entonces ahora eres salvo, ahora eres hijo de Dios. Fue lo que pasó con el etíope. Ya no era un extranjero, ya no era un loco en el camino que leía libros extranjeros. Ahora era un hijo de Dios. Ahora era separado para el reino de los cielos. Y dice la Biblia que recibió el don del Espíritu Santo. Ahora tenía el poder de Dios mismo en su interior. Y seguramente llegó a Etiopía a predicar el evangelio, porque es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo, hacer que hables con denuedo de la palabra de Dios, en tu idioma o en las lenguas que Él te dé. Es lo que pasó en el Pentecostés con el bautismo en el Espíritu Santo. Es lo que pasó con el etíope, no fue el mismo. ¿Qué voz escuchas tú? Si los consejos que has seguido puedes ver que sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo, no ha sido la voz de Dios. Si sigues el consejo de la voz de Dios, no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Pero Dios tiene un plan eterno, eterno, para las siguientes generaciones, para la eternidad, hasta que Cristo cumpla su propósito pleno a través de cada uno de nosotros. Jesucristo siempre ha estado con su mano extendida, lista para guiarnos. Él se acercó a nosotros, Él vino, Él se dio a conocer para que tú y yo pudiéramos verlo. Y lo que no podíamos ver, lo que no podíamos entender, hay un Dios, hay un fuego, hay un humo, hay aire, hay cosas espirituales que se llegan a sentir, no sé, porque hacen un montón de rituales religiosos durante milenios. No podíamos verlo. Dios decidió descender en forma de hombre a través de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ver. Por eso hay testigos oculares como Felipe. Saulo fue un testigo ocular, él conoció a Jesús personalmente. Cientos de personas vieron a Jesús, miles de personas vieron a Jesús con sus ojos materiales, físicos. Por eso no dudamos de lo que él hizo. Nadie duda que existió ningún personaje histórico, Napoleón, quien quiera, César, porque la gente los vio. Gente vio hacer los milagros con estos ojos. Los discípulos eran 12 los más cercanos, 70 los que seguían de la congregación, y multitudes que seguían a Jesús lo vieron con sus ojos, lo vieron resucitar, lo vieron levantarse en el cielo. Más de 100 personas, dice la Biblia, con los testigos oculares. Por eso hoy en día, aunque tú y yo no lo veamos con estos ojos, nadie pudo callarlos, tenemos la verdad. Nadie pudo callarnos, fueron pasando de boca en boca. Yo lo vi resucitar, yo lo vi levantar un muerto, yo lo vi sanar un ciego, yo lo vi sanar un paralítico, yo lo vi morir en la cruz, pero yo lo volví a ver caminar. Y esos testigos oculares como Felipe han traspasado el mensaje. Felipe le dijo al etíope: yo lo vi resucitado. Y el etíope dijo: no lo conozco, pero te creo. Él no lo vio. Y seguramente fue a Etiopía, donde nadie vio a Jesús. Y hoy en México, yo te puedo decir, aquí en Querétaro, puedo creer que Él vive. Y lo puedo ver en tu corazón, lo puedo ver en mi vida reflejado cuando dejamos que Él se glorifique.
Cuando dejamos que Él tome las decisiones y confiamos en Él plenamente, puedo ver realmente que vive en los corazones como lo prometió. Porque cuando se ascendió al cielo dijo: yo me voy, pero el Espíritu Santo se queda con ustedes, en ustedes, y estará con ustedes hasta en tanto que yo regreso. Fe en Dios. Si creemos en eso, en lo que hizo Jesús, en su amor, podremos caminar por el camino que Él nos diga. Sintoniza tu oído a la voz de Dios, a su consejo, y deja de estar escuchando tantas cosas que te dicen alrededor, tanto ruido que hay, tanta paja. Llegó el tiempo de que como iglesia sepamos discernir, le pongamos no me gusta, tachita, ya no quiero ver estos comentarios, tachita, ya no quiero ver estas imágenes, tachita, ya no quiero escuchar estos videos que parecen muy buenos, parecen sabios, parecen rectos. Es más, es un pastor, pero dice todo lo contrario a lo que he escuchado en la iglesia. Tachita, ya no quiero nada como esto. Sí, saben que existe la tachita, ¿verdad? O ven todo lo que les ponen enfrente. Existe una tachita en Facebook y le pones ya no quiero ver cosas como esta, y no las ves. Y te vuelve a aparecer, le vuelves a poner hasta que ya nunca las veas. Tachita, tachita lo que no viene de Dios. Hay caminos que parecen rectos, hay caminos que parecen buenos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Más de una vez hemos tomado decisiones de esas, ¿no? Más de una vez hemos tomado decisiones de esas que alimentaron nuestro ego, alimentaron nuestro orgullo. Creímos que estaban bien, no por maldad, no por ser, no digo que seas una mala persona ni yo, pero yo he tomado decisiones que pensé yo que estaban bien, pensé yo que eran correctas. ¿Cuántas veces no hacemos eso? ¿Vamos a permitir que eso sea un patrón? Llegó el tiempo de decir: sí, lo he hecho, pero Señor, quiero que sea lo menos posible. Abre mis ojos, perdóname si caminé por donde no debería. Ahora, Señor, quiero seguirte. No me avergüenza pedir ayuda, pedir consejo si no sé por dónde caminar. Guíame, Señor. Y el Señor, que tanto nos ama, nos perdona, es fiel para perdonarnos y nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre, dice la Biblia. Ponte de pie unos momentos conmigo para poder orar unos minutos y que no te quedes dormido. Cierra tus ojos, no te distraigas. Este es el momento en el que reconoces que esta no es la voz del pastor, que esta es la voz de Dios. Lo que dice su palabra es su palabra, la que creemos. Señor, perdónanos si hemos buscado voces que alimentan nuestro orgullo, si hemos tomado decisiones sin consultarte. Hoy queremos, Señor, humildad, acercarnos a ti humildemente. Reconocemos que necesitamos de tu sabiduría. Queremos escuchar esa voz, Dios, que nos lleva a ti, Jesús, que nos lleva a Cristo. Dirige nuestras decisiones, dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida, Señor. Que cuando nuestra emoción, nuestra percepción nos haga parecer que algo está bien, pero no está dentro de tu propósito, ayúdanos, Dios, a que nuestra fe madure y podamos confiar en ti antes que en lo que vemos con nuestros ojos naturales o lo que está a nuestro alrededor. Guarda nuestro corazón, que nuestra fe no dependa de lo que parece recto, sino que dependa de lo que para ti es recto, de lo que tú tienes para nosotros. Jesús, dirige nuestros pasos hoy y siempre. Hoy queremos creerte a ti, tener fe en ti. No solo tener fe y escuchar tu consejo, sino tener fe y hacer lo que tu consejo dice. Si entre nosotros hay alguien aquí que has dejado a Jesús fuera de tu vida, aunque con palabras le has dicho:
lléname, ven a mí, ayúdame. Pero con tus hechos realmente tú has seguido tu camino y a Él lo dejaste en la puerta porque lo invitaste a entrar, pero tú has seguido caminando por fuera. O si nunca le has dicho a Jesús realmente que necesitas de Él y hoy reconoces que lo necesitas, hoy es el día en que Él pueda reinar en tu corazón y empezar a sanarlo y a cambiarlo. Pero tienes que invitarlo a tu corazón. Ahí donde estás en tu lugar, dile en voz baja: Jesús, ven a mi corazón. Ya no quiero ser el de antes. Quiero caminar siguiendo tus pasos. Enséñame ese propósito eterno que tal vez hoy no conozco. Ayúdame a obedecerte, no solo a creer en ti. Y deja que su amor empiece a transformar tu vida, empieza a reinar en tu corazón, empieza a reinar en tu vida, siguiendo sus pasos. Gracias, Dios, por tu palabra, porque no nos dejas abandonados. No eres un Dios callado, no eres un Dios de yeso, de metal, de bronce o de oro incluso, no. Eres un Dios vivo y nos sigues hablando. Tu palabra es viva y nos sigue transformando. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Primero de Reyes 12, tal vez 11, 12 y 13 si quieres leer más. Hechos capítulo 8, desde el 1 para que veas el contexto hasta los versículos 30 y tantos que leímos. El capítulo anterior, si quieres leer lo que te dije de que estaban esparciendo los discípulos. En resumen, iglesia, leamos la Biblia. Ahí viene todo esto. Van a ver que esas historias tan padre, que ¿a poco no están buenas las historias de la Biblia? Cuánta enseñanza, ¿no? Tú la puedes leer en tu casa. Léelo. Hechos 8, primero de Reyes 12, 11, 12, 13 si quieres más contexto. Y estoy seguro que Dios te va a hablar y va a confirmar su palabra, su consejo en tu corazón. Y entonces cuando tú lo leas dirás: ay, sí es cierto, no era el pastor Magdiel, eras tú, Dios. Ven, gloria a Dios. Le doy lugar a Vic.